En los albores de los tiempos, cuando el universo aún estaba en su creación, surgieron los primeros dioses ancestrales, poderosos y majestuosos, seres que gobernaban sobre la totalidad del cosmos, ancianas entidades divinas que simplemente existían, deidades primigenias eternamente imbuidas en la energía ardiente del universo, y con un poder incomparable. Entre ellos, había uno cuyo origen se remontaba a los mismísimos cimientos del cosmos, le dieron el nombre de Eros, y su principal cometido sería provocar el irresistible deseo y la ardiente pasión. En aquellos tiempos de incierta antigüedad, cuando la tierra aún se estaba formando y todavía yacía oculta en la estéril oscuridad, Eros surgió sobre ella como la personificación misma del impulso sexual y de la fertilidad. El dios observaba paciente los primeros prados verdes que surgían, y las jóvenes colinas bañadas por el sol. Eros observaba con atención cómo las plantas florecían y los animales se apareaban. Se deleitaba con el intercambio de energía vital que ocurría en cada rincón de la naturaleza, y su espíritu se llenaba de gozo al presenciar el nacimiento de nuevas vidas. A medida que los humanos comenzaban a emerger sobre la faz de la tierra, Eros se interesó especialmente en estas recién llegadas y bellas criaturas. Observó en ellos la preciada chispa divina, y una capacidad única para experimentar el amor y el deseo en su forma más intensa y embriagadora. Entonces fue cuando decidió guiar a los mortales en el camino de la pasión y el gozo sensual, enseñándoles la importancia del amor en todas sus múltiples manifestaciones. Desde los comienzos de la andadura humana, Eros se convirtió en un puente entre los dioses y los mortales, como una fuerza invisible que conectaba al mundo divino con el terrenal. Cuando se sentía su presencia, ésta inspiraba a los poetas y artistas a crear obras maestras que ensalzaban el amor y el deseo. Muchos pintores y escultores captaron en sus lienzos y sus estatuas la sutil y sugerente belleza de esta hermosa deidad. A medida que transcurrían los siglos, Eros fue adoptando diferentes formas y características. Pasó de ser una deidad primordial de la fertilidad que encarnaba el poder y el deseo sexual, para convertirse, según la versión más extendida, en el hijo del dios Ares y la diosa Afrodita, aunque durante el transcurso del tiempo se le atribuyeron muchos otros orígenes. Como el travieso hijo de Ares y Afrodita, Eros participó en muchos episodios mitológicos. Se le solía representar como un niño travieso y alado, con un arco y flechas doradas, capaces de inflamar los corazones de quienes eran alcanzados por ellas. En otras ocasiones, se manifestaba como un joven apuesto y seductor, cuyo encanto era irresistible para todos aquellos que se cruzaban en su camino. En su papel de joven apuesto y seductor, Eros fue el protagonista de la historia inmortalizada por el escritor romano Apuleyo, conocida como Las Metamorfosis o El Asno de Oro. En esta novela del siglo II de nuestra era, se narra una bonita historia de amor protagonizada por el joven dios Eros y la princesa Psique, la menor y más hermosa de 3 hermanas, todas ellas hijas de un poderoso rey de Asia Menor. La princesa Psique, cuya belleza era tan deslumbrante que los hombres la adoraban como si fuera una diosa, provocó unos irrefrenables celos en Afrodita. La gente empezó a olvidarse de adorar a la diosa del amor, y en su lugar, se maravillaban únicamente de la belleza de Psique. Esto enfureció tanto a la diosa, que finalmente decidió tomar cartas en el asunto. Entonces decidió enviar a su hijo Eros para que infligiera su venganza sobre Psique, lanzándole una flecha que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que pudiera encontrar. Mientras tanto en su palacio, el padre de la joven princesa observó que sus hijas mayores ya habían contraído matrimonio, pero Psique no tenía ningún pretendiente. Entonces decidió consultar con el oráculo de Mileto para obtener consejo. El oráculo le dijo que debía abandonar a su hija en la cumbre de una montaña, donde se cumpliría su destino y alguien iría a desposarse con ella. Así se hizo, y una vez en la cumbre de la montaña, Eros, que había llegado allí para cumplir las órdenes de su madre, cuando algo inesperado ocurrió. El dios se enamoró al instante de ella al contemplar su increíble belleza. Entonces ordenó al dios del viento que se la llevara volando, hasta depositarla cuidadosamente en un hermoso valle, donde Psique se quedó dormida. Al despertar, la bella princesa se encontró en el exterior de un hermoso palacio. Entró en él y fue acogida por las voces de unas doncellas invisibles que se pusieron inmediatamente a su servicio. Al anochecer, su misterioso esposo se unió a ella, con infinito cariño y delicadeza, pero bajo la condición de amarse entre las sombras y sin luces que les permitieran verse. Cada noche, en medio de la total oscuridad, se amaban, pero Psique no podía conocer su identidad, dado que desaparecía de su lado antes de que llegara la luz del amanecer. Una noche,
Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y deseaba verlas. El dios aceptó, pero le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha, de la que ahora tan felices gozaban. De esta manera, a la mañana siguiente la joven fue visitada por sus hermanas, que le preguntaron envidiosas quién era su maravilloso marido, que tanto la hacía gozar y disfrutar de la pasión. Psique, incapaz de explicarles cómo era en realidad su marido, puesto que jamás lo había visto, titubeó y les contó que era un joven que estaba de caza. Pero en una ocasión posterior, ante la misma pregunta, les dijo que era un hombre de negocios de edad madura, y finalmente acabó confesando la verdad, que realmente no sabía quién era ni qué aspecto tenía. Entonces, las hermanas de Psique la convencieron para que en mitad de la noche, encendiera por sorpresa una lámpara y observara de esta forma a su amado, asegurándole que solo un monstruo querría ocultar su verdadera apariencia. Psique decidió hacerles caso, y cuando Eros se deslizaba silenciosamente hasta la habitación, ella ya tenía la lámpara preparada. Después de un nuevo episodio de pasión y desenfreno, y movida por la duda y la curiosidad, Psique siguió el consejo de sus hermanas, y en un acto impulsivo encendió una lámpara para ver el rostro de su amado mientras éste dormía, con tan mala fortuna que una gota de aceite hirviendo cayó sobre la cara de Eros y éste se despertó. La princesa, en lugar de encontrarse a un monstruo, descubrió que su amante era un joven increíblemente hermoso y radiante, pero Eros, decepcionado por no haber respetado el pacto de total oscuridad, la abandonó decepcionado. Cuando su madre Afrodita se enteró de estos sucesos, entró en cólera tanto con su hijo, que le había desobedecido, como con Psique, a la que buscó incansablemente por toda Asia y Europa, e incluso prometió recompensar a quien se la entregara, hasta que finalmente consiguió que cayera en su poder. Entonces, la diosa como castigo ordenó a la princesa ejecutar unas tareas, casi imposibles de realizar para un mortal. Como castigo, Psique tenía que bajar al inframundo y pedir a Perséfone un poco de su belleza, para entregársela posteriormente a Afrodita, con el pretexto de que había perdido parte de su hermosura cuidando de su hijo Eros. Asimismo, Psique debía guardarla en una caja negra que Afrodita le proporcionó a tal efecto. Entonces la princesa subió a una elevada torre, diciéndose a sí misma que el camino más corto al inframundo sería la muerte, pero cuando se disponía a saltar de la torre la voz de la diosa la detuvo en el último momento, y le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar del Hades aún estando con vida, además de aconsejarle cómo engañar al perro Cerbero, y también de qué forma contentar a Caronte, y cómo cruzar los otros peligros del camino. Siguiendo las indicaciones, Psique apaciguó a Cerbero con un pastel de cebada, y pagó a Caronte un óvulo para que le llevase al Hades. Una vez allí, Perséfone, conmovida por su hazaña, dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Posteriormente pagó de nuevo a Caronte, y le dio otro pastel a Cerbero para poder regresar a su palacio con la tarea cumplida. Pero cuando la princesa abandonó el inframundo, no pudo resistir la tentación de abrir la caja y tomar un poco de la belleza que contenía para sí misma, pensando que si hacía esto, Cupido la amaría con toda seguridad. Para su sorpresa, del interior brotó un sueño estigio, es decir, un vapor narcótico que sume en la amnesia a los muertos cuando llegan al Hades. Eros, que ya la había perdonado y seguido en secreto por su aventura en el Hades, voló rápidamente hasta su lado y limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita su permiso para casarse de inmediato con su amada. Los dioses accedieron a la petición de Eros, y en consecuencia, Zeus convirtió a la princesa Psique en un ser inmortal. Afrodita, olvidando sus viejos rencores, bailó atrevidas danzas en las bodas de Eros y Psique, y fruto de esta unión nació una hija llamada Edone, o según otros voluptas, cuyo significado es la voluptuosidad. Este fue el más importante de los muchos episodios mitológicos en los que participó el pícaro y atrevido dios Eros.